Pues vamos a continuar. En la clase de ayer, os acordáis que estuvimos viendo el PTV, que es un procedimiento que mediante una serie de pasos, 7 pasos concretamente, obteníamos la solución de nuestros problemas de otro punto de vista. Lo único que había que hacer era definir dónde estaban las cargas, las fuerzas exteriores, los vectores de posición, derivar los vectores de posición respecto a lo que llamábamos coordenadas generalizadas y aplicar una ecuación muy sencilla que es la suma de las fuerzas exteriores por los desplazamientos virtuales igual a 0, y eso pues directamente nos proporcionaba las ecuaciones. Hoy vamos a ver otra parte importante para completar este capítulo, que es todo lo referente a la estabilidad de los equilibrios, ¿vale? Entonces, esta era la tercera pregunta, la tercera parte que teníamos. Primero era coordenadas generalizadas, segundo el PTV y tercero la estabilidad de los equilibrios. La estabilidad es un problema que no solamente es un problema estático, también es dinámico, pero vamos a introducirlo en este curso a nivel estático, ¿vale? Estabilidad y el estudio teórico de la estabilidad de los equilibrios. Dentro de este capítulo, o de esta parte, pues lo que vamos a ver, lo primero que vamos a plantearnos es que el equilibrio, pues no solamente nos interesa que sea suma de fuerza igual a 0, sino que para nosotros los equilibrios tienen, digamos, como un apellido. Ese apellido, pues si es estable, inestable o indiferente. Tiene una importancia fundamental en el diseño, ya que necesitamos conocer cuáles de nuestros diseños pues van a tener un equilibrio y además ese equilibrio va a ser estable. La introducción clásica a un problema de estabilidad se suele hacer de la siguiente manera. Vamos a imaginarnos que tenemos una figura, voy a plantearla así, ¿vale? No pasa nada si es circular o... bueno, no importa ahora mismo mucho la forma. Fijaros, la primera situación voy a plantear esta forma, en la segunda voy a plantear esta forma, ¿vale? Y lo que voy a hacer es definir una región así, más o menos. ¿Vale? Y la tercera posibilidad pues va a ser simplemente una línea plana, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es colocar una pequeña bolita, vamos a hacerlo así, mejor así. Y fijaros, si yo, imaginaros que esto es una superficie, este elemento está puesto en vertical y está actuando el campo gravitatorio. Entonces, fácilmente veis que si yo dejo ahí una bolita, la bolita empieza a moverse y si hay rozamiento, pues bla, 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 al final se queda en una posición de equilibrio así, ¿no? Ahí hay equilibrio. ¿De acuerdo? Matemáticamente hay equilibrio. Vamos a pensar todo el rato que hay actuando un campo gravitatorio G y que esta bolita pues tiene una determinada masa, ¿vale? Bien. Situación 1 de equilibrio, ¿vale? Ahora aquí hay otra situación diferente, ¿vale? En este caso, ¿vale? Por supuesto, esto, imaginaros que es una región sólida, ¿vale? Igual que esto, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y ahora lo que voy a hacer ahí es poner igualmente una bolita, solo que ahora es muy diferente. Ahora la trato de poner ahí, se me cae. Trato de poner aquí, se me cae. Y de chiripa, en una posición con mucho esfuerzo, consigo lo que matemáticamente me dice la teoría, y es que hay una posición ahí de equilibrio, ¿vale? Entonces, ya tengo ahí esa bolita. A ver, ¿vale? Y la tercera situación, que vendría representada por esto, simplemente yo pongo aquí la bolita, ¿vale? Y esa bolita, pues, vamos a ponerla ahora así, ¿vale? Pues esa bolita no tengo demasiado esfuerzo en ponerla.
¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Lo que estamos observando es algo que nosotros vamos a tener que caracterizar matemáticamente. Aquí hay equilibrio, aquí hay equilibrio, aquí hay equilibrio. Suma de fuerzas verticales igual a 0, suma de fuerzas horizontales igual a 0. Vamos a suponer suma de fuerzas horizontales igual a 0, porque matemáticamente aquí lo único que tiene que ocurrir para que haya equilibrio es que mg se iguale con la normal y no tiene que haber ningún tipo de fuerza horizontal y no hay momento, ¿vale? Y eso matemáticamente nos lo creemos, pero físicamente aquí tendríamos el mismo problema, aquí estaría mg y por este lado la reacción y aquí exactamente igual, ¿vale? mg y la normal. Los tres casos, desde el punto de vista de equilibrio, digo, los tres están en equilibrio. Pero hay algo que observo que pues, está también ligado al equilibrio, y es la estabilidad. La estabilidad es si yo esta bolita, que está en equilibrio aquí, la saco ligeramente de su posición de equilibrio, ¿qué le ocurre? Me diréis, pues empieza a rodar así, y si hay amortiguamiento, eso ya lo veremos, si hay rozamiento, se parará y volverá. Es decir, aquí lo que observamos es que el sistema tiende a restaurar el equilibrio, ¿vale? Este equilibrio se dice que es estable. Es estable. Si yo lo perturbo ligeramente, el propio sistema, las propias reacciones que se generan, la propia reacción que va generando esta superficie, va a obligar a que vuelva otra vez a su posición de equilibrio. ¿Qué ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es justo lo contrario. En cuanto yo esto lo separe de su posición de equilibrio un poco, de hecho ya llegar a esa posición de equilibrio, matemáticamente evidente, físicamente es casi imposible, es muy difícil colocarlo así, ¿vale? Pues se cae, ¿vale? Este equilibrio se da en un punto, pero en cuanto lo perturbas, se sale de la posición de equilibrio. Este equilibrio se dice que es inestable. El sistema es inestable, ¿vale? ¿Y aquí qué ocurre? Pues bueno, aquí lo que observo es que al sistema le da igual. Yo lo pongo ahí, ahora lo pongo aquí y se queda ahí también. Y si lo pongo aquí, pues no hay nada en especial del sistema que le obligue a volver a traerla, ¿no? Una bolita en una mesa horizontal lo pone aquí, lo pone en otro sitio, pues le da igual, ¿no? Este equilibrio se dice que es indiferente. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es ver qué tipo de fuerzas, no lo vamos a hacer para cualquier tipo de fuerzas, pero cómo podemos caracterizar matemáticamente que un equilibrio sea estable, inestable o indiferente. Más adelante, en esta asignatura vaya a ver las bases, pero más adelante esto va a servir de base para estudiar inestabilidad estructural. Es decir, las cargas en una estructura llega un momento en el que la posición que tú crees, y hoy lo vamos a ver con un ejemplo, que tú crees que debería de producirse, que es la línea recta, pues aquello alcanza una posición de equilibrio que es estable, pero que no es la que tú te esperabas, ¿vale? Son los fenómenos de inestabilidad estructural. Entonces, las bases de todo eso están aquí, ¿vale? Vamos entonces a empezar viendo, para el capítulo de estabilidad, vamos a ver tres partes. Primero, vamos a ver lo que son fuerzas conservativas. Le ponemos así. Segundo, vamos a ver directamente la condición de equilibrio con fuerzas conservativas. Que es muy intuitiva, ¿no? Y tercero, vamos a ver un teorema que una vez que hemos alcanzado la condición de equilibrio, nos va a decir si ese equilibrio es estable, inestable o no podemos decir nada de él, que en general va a ser indiferente, ¿vale? Eso se llama el teorema de, lo voy a poner así, LD Lejeune-Dirichlet, ¿vale? Lo vamos a ver, pero básicamente es un teorema matemático muy parecido a lo que hacéis normalmente cuando minimizáis una función, ¿eh? Una función de tipo, esto se parece a la función x cuadrado, ¿no? Algo así, ¿no? Dice, bueno, esto es una función que tiene la rama así hacia arriba, esta se parece a la menos x cuadrado, esta pues como si fuese un plano horizontal, ¿no? ¿Cómo decidir si aquí hay un punto
crítico, primera derivada igual a 0. ¿Y cómo decidir si es un mínimo o es un máximo? Pues si la segunda derivada se parece a la de x cuadrado, que es 2, si es positivo, es un mínimo, porque se parece a la de x cuadrado. Y si es negativo, como le pasa a esta, la menos x al cuadrado, pues es un máximo, ¿vale? Pues entonces diremos que si es un mínimo, es equilibrio estable porque se parece a la x cuadrado. Esta analogía con la función x cuadrado es muy interesante, ¿vale? Y es inestable si lo que ahí se produce es una situación de parecida a la que nosotros tenemos aquí, es que sea negativa la segunda derivada, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir viendo primero qué son fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas son fuerzas que proceden de un potencial. Son fuerzas que proceden de un campo escalar. Yo voy a llamar a ese campo V, en principio en coordenadas cartesianas de x y z, podría ser en cilíndrica, podría ser en esférica, y a partir de este campo escalar, ¿cómo se obtiene la fuerza? Se obtiene siempre así. La fuerza va a ser menos un operador diferencial que se llama el gradiente de este campo V. El operador gradiente también se nota, gradiente se suele poner también con el símbolo nabla, vectorcito arriba, ¿vale? O sea que esto también lo veréis escrito como nabla de V. ¿Cómo se trabaja, cómo se obtiene ese operador? No sé si lo habréis estudiado en ampliación de matemáticas o una cosa así, pero las derivadas parciales, es muy sencillito. En coordenadas cartesianas el gradiente f se obtendrá como menos la derivada parcial de v con respecto a x. V tendrá una expresión y trato todas las demás variables como si fuesen números constantes y únicamente considero la x como una función y la derivo, ¿no? Parcial de v con respecto a x, coma, parcial de v con respecto a y, coma, y parcial de v con respecto a z. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Un ejemplo de un campo gravitatorio, perdón, un ejemplo de un campo de este tipo podría ser uno de los más conocidos, el que típicamente se estudia. Si yo digo que v de x y z, establezco un sistema de coordenadas cartesiano y voy a plantearme, esto es x y z, y entonces voy a decir que la fuerza que el campo gravitatorio terrestre, que voy a asumir aquí que va en la dirección menos z, hace sobre una partícula de masa m, la voy a hacer a través de una función potencial, que fijaros, la función potencial va a ser mgz, así, positiva, ¿vale? Establezco un origen de potencial aquí, estas son cosas que seguro que habéis estudiado en alguna ocasión, ¿vale? Y, ¿por qué digo que la fuerza gravitatoria que aparece sobre la partícula? Porque sobre la partícula aparece una fuerza hacia abajo, de valor, ¿cuánto? De valor mg. Sería mg por un vector unitario en la dirección k negativo, ¿vale? Pues, fijaros si es sencillo. La fuerza va a ser menos el gradiente de v, y voy a hacer el gradiente de v. El gradiente de v es la derivada parcial de esto con respecto a x. ¿Veis que eso dependa de x? No, 0. La derivada parcial de esto con respecto a y, nada, 0. La derivada parcial de esto con respecto a z, mg. Pues que no se me olvide el signo, porque lo que tengo que poner aquí es 0, 0, menos mg, ¿veis? Sí, efectivamente, este es el potencial que genera esta fuerza, y esa fuerza es conservativa, ¿de acuerdo? Una fuerza que se ha obtenido así, se dice que es conservativa. ¿Cómo saber si tengo ya la fuerza dada? Si a mí me dan la fuerza, no me dan el campo, voy a ponerlo así, ¿vale? Voy a ponerlo, perdonad. Aquí realmente la fuerza, habéis visto que hemos obtenido, que sale menos
mg por un vector unitario en la dirección k. Esta fuerza es conservativa. Si lo que me dan es la expresión de una fuerza, coordenada cartesiana, normalmente pues tendrá unas expresiones de x y z, depende del punto. ¿Cómo sé si esa fuerza es conservativa o no? Porque no tengo el potencial. Bueno, pues hay un recurso. Si el dato es el vector de fuerza, es decir, que voy a tener un fx de x y z, tres funciones, fi de x y z y fz de x y z. ¿Cómo sé si f es conservativo? Pues un recurso es, si f es conservativo, f se puede escribir como menos el gradiente de una determinada función potencial, pero no conozco esa función v. Podría integrarla y ver si existe, si la puedo construir. Hay un recurso muy interesante y nos lo dan también los operadores diferenciales. Fijaros, hay un operador diferencial, no sé si os lo han presentado, pero os lo presento yo, se llama el rotacional de un campo. El rotacional de un campo también se escribe con el símbolo nabla vectorialmente, ¿vale? Y el resultado es un vector, ¿vale? El rotacional de un campo como por ejemplo el G, imaginaros, tengo un campo G que tiene coordenadas, componentes Gx, Gy y Gz. Bueno, pues el rotacional del campo G es un producto vectorial y JK, donde pone nabla, lo que voy a poner es parcial con respecto a X, parcial con respecto a Y, parcial con respecto a Z y Gx, Gy, Gz. Y ahora desarrollo esto, ¿vale? Y esto me queda en la dirección Y, pues parcial con respecto a X de Gy menos parcial con respecto a Y de Gx, ¿vale? Más en la dirección J, sabéis que en la dirección J cambiamos, sería parcial con respecto a Z de Gx, parcial de Gx con respecto a Z, menos la parcial de Gz con respecto a X. Más en la dirección K, parcial de Gy con respecto a X, menos la parcial de Gx con respecto a, perdonad, a Y, ¿vale? Esto es, bueno, pues con esto obtengo el rotacional de ese campo. Eso también se puede escribir así, el rotacional del campo G, o nabla vectorialmente por G, ¿vale? Y eso sale una función, ¿vale? Puede generar un escalar. Bueno, pues hay una propiedad importantísima y es que el rotacional, cuando G es el gradiente de un campo V, el rotacional del gradiente vale siempre 0. Y esta es la propiedad que si a mí me están dando F, yo no conozco V, ¿cómo puedo chequear si ese campo procede de un potencial? Le hago su rotacional, como está escrito en forma vectorial, ¿vale? Entonces el procedimiento será, vamos a ponerlo aquí, le hago el rotacional a mi campo F que me han dado como dato. Si sale 0, entonces, si sale 0, quiere decir 0 para todo X y Z. Sale 0 es que sale 0, 0, 0. Esto es un 0 vector, ¿vale? Rotacional del campo me sale 0, quiere decir que F procede de una función potencial. F es una fuerza conservativa, ¿vale? F es conservativa.
Eso lo vamos a hacer en algún ejercicio. ¿Vale? Bien, asociado a una fuerza, también estamos en un capítulo donde hemos visto lo que son las coordenadas generalizadas. Las fuerzas pueden venir dadas así, Fx, Fy, Fz, o ya veréis que podemos hacer una abstracción que ahora mismo pues, la vais a entender a media, pero cuando pongamos un ejemplo lo vais a ver enseguida. Y es, ¿qué ocurre o cuál es el concepto de fuerzas generalizadas? ¿Vale? Como todo lo que nos metemos en el campo de la mecánica analítica, la fuerza generalizada es un concepto matemático. Fijaros, la idea es la siguiente, el potencial V, que antes yo lo había obtenido en función de X y Z, o como os dije, podía haber sido con otro sistema de coordenadas, las polares o cualquier otro, lo voy a obtener en función de las coordenadas generalizadas, de Q1, Q2, hasta Q sub n. Si el potencial lo tengo escrito así, ¿vale? Nosotros veremos casos muy sencillitos V de un parámetro, ¿vale? V de un parámetro. E incluso lo daremos en algún problema. El potencial es este, ¿vale? Pues, ¿cómo se obtienen por analogía las fuerzas? Las fuerzas a través del potencial se obtienen como menos el gradiente de una función potencial. Bueno, pues se define un vector Q grande de fuerzas generalizadas como menos el gradiente de V. ¿Y cómo se hace el gradiente de una función que ya no tiene 3, sino que tiene un montón de variables? Pues se le aplica lo mismo, es menos, abro así, la parcial de V con respecto a Q1, coma, parcial de V con respecto a Q2, coma, parcial de V con respecto a Qn. Es una fuerza un poco extraña, porque puede tener, imaginaos que un sistema tiene 200 parámetros, 200 coordenadas generalizadas. Pues aparece que la fuerza generalizada es un vector de 200 componentes, y para nosotros hasta ahora las fuerzas solo pueden tener 3 componentes. Bueno, vaya a ver que esto simplemente son ecuaciones de equilibrio, ¿vale? En el contexto matemático que nosotros estamos planteando la mecánica, vaya a ver que no son más que ecuaciones que podemos haberla obtenido a su vez con el PTV. En el PTV habéis visto que obtenemos unas ecuaciones de equilibrio igual a 0, que no ponemos suma de fuerzas horizontales, verticales ni nada, sino que ponemos trabajo virtual 0. Lo hemos visto para sistemas de 1 grado de libertad, lo veremos para más de 1 grado de libertad, y aparece tantas ecuaciones como coordenadas generalizadas tengamos. Tenemos que tener también un criterio para esos sistemas, decidir si esos equilibrios son estables o inestables, ¿vale? Pues esto es, en general, la coordenada generalizada asociada a la fuerza generalizada asociada a la coordenada generalizada Q sub pequeña j será simplemente como menos la parcial de V con respecto a Q sub j, ¿vale? Esto que os parece así, todo lo de mecánica analítica al principio suena un poquito extraño, pero luego en cuanto uno se familiariza es muy sencillo, es muy sistemático, ¿vale? ¿Cuál es la condición de equilibrio en coordenadas cartesianas, esférica o en coordenadas generalizadas? Vamos a verlo. ¿Cuál es la condición de equilibrio? Bueno, pues la condición de equilibrio la conocéis. Fijaros, si f, bueno, así, si f se ha obtenido como menos el gradiente de una función potencial, ¿vale? Eso es una fuerza general que está actuando sobre esa partícula o sobre ese sistema. La condición de equilibrio será que la fuerza valga 0. Esa fuerza vaya a ver que va a ser para nosotros la suma de todas las fuerzas equivalentes a la resultante. La condición es F, fuerza total, igual a 0. ¿Y eso qué nos produce? Nos produce unos puntos P estrella, que en cartesiana serán unas coordenadas X estrella, Y estrella, Z estrella, que son los puntos en los que se da el equilibrio. En nuestro ejemplo anterior, cuando lo hagamos una bola en equilibrio en una superficie de esa forma, pues nos producirá el centro y no cualquier otro punto, sino el centro como punto de equilibrio, ¿vale? En coordenadas generalizadas,
lo que vamos a hacer es, nosotros hemos visto que en coordenadas generalizadas lo que tenemos es un vector de fuerza generalizada obtenido como menos el gradiente de v, con un q sub j obtenido como menos la parcial de v con respecto a la coordenada generalizada q sub j. Pues la condición de equilibrio va a ser que todo y cada uno de estos q sub j grandes sean 0. ¿Vale? Esto igual a 0 se va a producir para una particularización específica de valores Q1 estrella, Q2 estrella, como viste ayer en el PTV. El PTV nos decía trabajo virtual igual a 0. Para todo ángulo, no. Había un ángulo para el que se producía el equilibrio. ¿De acuerdo? Pues de aquí vamos a obtener los puntos de equilibrio. Q1 estrella, pero escrito en coordenadas generalizadas, etcétera. ¿Vale? De aquí, por ejemplo, obtendremos que esto se da para un Q sub j concreto de equilibrio. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora, ¿cómo sabemos si esos puntos de equilibrio son de equilibrio estable, inestable o indiferente? Pues tenemos un teorema que, además del nombre, que prácticamente me interesa menos, pero que sepáis simplemente a quién se le atribuye, se llama el teorema de, voy a poner así, Lejeune-Dirichlet. Y es un teorema que al principio, enseguida vamos a apoyarnos en ese ejemplo de la función x cuadrado, ¿vale? Vamos a poner, primero, supongamos un sistema conservativo, ¿vale? Supongamos un sistema conservativo. Y sean P estrella los puntos de equilibrio. ¿De acuerdo? El equilibrio se dice que es estable, si el potencial V evaluado en estos puntos alcanza un mínimo relativo. Cuidado con el juego de palabras, y por eso digo que nos tenemos que apoyar en un ejemplo muy conocido, la función x cuadrado, ¿vale? El equilibrio es estable, ¿no? Estable es algo positivo, ¿no? Bueno, pues resulta que v de p estrella tiene que alcanzar un mínimo relativo. ¿Cómo son los mínimos relativos? Coger una función, problema de toda la vida archiconocido, x cuadrado. Ahora imagina que ahí os pregunto cuál es el mínimo relativo de esa función, me diríais, es un problema trivial, no me hacía falta esta clase para saber, ¿no?, que esto es f de f' en x igual a 0, derivo, 2x igual a 0, x igual a 0 es un extremo, y si ya te pregunto, pero bueno, ¿eso es un extremo, es un máximo, es un mínimo, cómo es? Bueno, pues miro la derivada segunda, en x igual a 0, la derivada segunda es 2, ¿vale? 2, ¿de acuerdo? Y es un mínimo relativo. Pues nosotros lo tenemos más fácil, ¿no? ¿Cómo es la segunda derivada? Positivo. Si tú pones ahí una bolita, aquí, la bolita empieza a moverse, y cae en un pozo de potencial. Y los equilibrios estables son para nosotros positivos. Yo quiero que mi equilibrio sea estable, aunque sea solamente como mnemotecnia. Si la segunda derivada es positivo, ¿vale?, mi equilibrio es estable. Olvidaros de que alcanza un mínimo en el pozo de potencial, si os lía eso. Porque parece que como alcanza un mínimo, oye, si me sale la derivada segunda negativa, es más mínima. No os liéis con eso, ¿vale? Y el ejemplo lo tenéis en esta función. Este punto es un mínimo, ¿verdad? Sin embargo, la condición de mínimo relativo es segunda derivada mayor que 0, no menor que 0. Porque la menor que 0 es justo la contraria. Es así, ¿vale? Sería así, es poner ahí la bolita. Esta función es la menos x cuadrado. F segunda de
menos x cuadrado es menos 2. Menos 2 es un valor negativo. Yo en estabilidad lo tengo todavía más fácil. Si la derivada segunda es negativa, lo negativo para mí, como ingeniero, es que haya inestabilidad. Ya está. Segunda derivada negativa, inestabilidad. Ese punto es de inestabilidad, ¿vale? Vamos a completar esto. Se dice que el equilibrio es estable si v' alcanza un mínimo relativo. En cambio, será inestable si alcanza un máximo relativo. Cuidado con el juego del lenguaje, que alcanzar un máximo relativo es ponerse como en una montañita y poner la pelota arriba. Se cae. Eso es inestable, ¿vale? Entonces yo lo que os aconsejo es no juguéis con esta palabra máximo relativo, que es muy traicionera, o mínimo relativo. Vamos a quedarnos con el concepto. Tengo el punto de equilibrio. Tengo P estrella. ¿Cómo lo he obtenido? Fuerza igual a 0 o Q igual a 0. Depende de cómo esté escrito el sistema. Me preguntan, ¿ese punto es de equilibrio estable o inestable? Pues miro en la segunda derivada. Ahora veremos qué segunda derivada se establece, pero vamos a quedarnos con el concepto. Voy a ponerlo así. Miro V, ¿vale? Derivada segunda. Todavía no voy a poner cómo es. Una derivada segunda del potencial. Porque hemos visto que si es de una sola variable lo tenemos fácil. Pero si es de varias, ahora veremos cómo se construye, ¿vale? Pero miro en la segunda derivada de V y si mayor que 0 es estable y si menor que 0 es inestable. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues fijaros, resulta que V no tiene por qué depender de solo una variable, que es lo que tenemos aquí. Podría depender de varias variables. Entonces, no sé si habéis visto caracterización de extremos relativos en funciones de más de una variable. ¿Habéis oído hablar de la matriz hessiana? ¿Vale? Simplemente os digo que es una generalización. En 2 dimensiones, 3 dimensiones, pueden pasar más cosas. En una dimensión, lo único que tiene es, dada una función, pues lo que va a tener es, pues fácil, esto es un máximo relativo y esto es un mínimo relativo, no tienen más. Pero en 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, lo que tiene es que te mueve en determinadas direcciones. Por ejemplo, si yo lo que tengo es una superficie, vamos a ponerla así, ¿vale? ¿Vale? Ese punto de ahí, como le podría pasar a un punto así, ¿vale? Ese punto de ahí, tú te puedes mover en esta dirección o te puedes mover a lo largo de líneas que están contenidas en la superficie que siempre está en un punto de mínimo, ¿vale? En 2 dimensiones se puede dibujar, en 3 dimensiones, 4 ya no, ¿vale? ¿Por qué digo que esto es en 2 dimensiones? Porque la variable independiente sería la X y la Y, la Z es lo que estoy observando aquí. Hay 2 variables independientes, la Z, con la función X cuadrado más Y cuadrado igual a 3, una función de este tipo, ¿vale? Una cuádrica, ¿vale? Un elipsoide, ¿vale? Todo eso son, perdonad, en 2D, esto es, lo que pasa es que lo estoy poniendo en formato implícito, ¿vale? Si pongo Z igual a algo de así, ¿no? O X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a tanto, esto sería por una esfera, pero en realidad una variable es dependiente de la otra dos, ¿vale? También podríamos tener otras posibilidades, y son los conocidos como si yo tengo una variable, ¿vale? Un punto así, ¿de acuerdo? Esto se llama un punto de silla. Si yo me muevo a lo largo de esta línea, veo cómo la variable crece, pero si yo me muevo a lo largo de esta otra línea, veo cómo la variable decrece, ¿vale? Entonces tengo más posibilidades, que simplemente es una combinación
de lo que ocurre en una dimensión, pero puede ocurrir en varias, ¿vale? O sea que yo puedo tener en una dimensión de solo esto, en dos dimensiones puedo tener una situación de dos veces esto, o una en una dirección, otra en la otra, como le pasa a una silla de montar, que es una superficie pues, muy conocida. Entonces, ¿qué recurso matemático tenemos? Pues tenemos una matriz de derivadas segundas, igual que si nosotros tenemos un potencial V, hemos visto que la fuerza se estudia como menos el gradiente de V, ¿vale? Con eso igual a 0 obtenemos los puntos críticos. Bueno, pues existe una matriz de derivadas segundas que se llama la matriz hessiana de V, que se obtiene con las derivadas segundas de la siguiente manera. Si estamos en un campo en coordenadas x y z, será una matriz así. Derivada segunda de v respecto a x dos veces. Derivada segunda de v, una vez en x, una vez en y. Derivada segunda de v, una vez en x, una vez en z. La segunda fila tiene la diagonal, derivada segunda de v, respecto a y dos veces. Y aquí lo que tiene es derivada segunda de v, primero respecto a y, segundo respecto a x, estos dos suelen ser iguales. Derivada segunda de v respecto a y respecto a z. Y la tercera, pues ya os imagináis, ¿no? Parcial segunda de v, una vez en z, una vez en x. Parcial segunda de v, una vez, voy a ponerlo así, una vez en y, una vez en z. Voy a ponerlo al revés porque sería... Los valores son iguales, pero en general en los campos que nosotros vamos a estudiar. Y parcial segunda de v, aquí me he vuelto a equivocar, es en y. Y con respecto a z dos veces. Bueno, pues esta matriz se puede evaluar, el hessiano, esta matriz hessiana de v, se puede evaluar en los puntos críticos, ¿vale? La condición de mínimo se puede establecer de varias maneras. La primera es calcular los valores propios. ¿Vale? Entonces nosotros calculamos los valores propios de esto y si todos son positivos, entonces todos son positivos. ¿Qué es lo positivo? La estabilidad es estable. Estaremos en un mínimo relativo, estaremos en un pozo de potencial que en cuanto lo mueve, vuelve otra vez a su posición. ¿Vale? Perdonad, si todos son negativos, es inestable. Y si algunos son positivos, otros son negativos, etcétera, todas esas situaciones son situaciones donde en general vamos a decir que es inestable. Imagínate una silla de montar. En una silla de montar, en teoría, hay una línea solo, que es la que es así, en la que tú pones la bolita y es estable, pero todas las demás líneas se cae la bolita. Esas situaciones son en general inestables, ¿vale? Si algunos mayores que 0, otros menores que 0, diremos que es inestable. Y si todos son 0, diremos que es indiferente. Esa condición también se puede dar en coordenadas generalizadas. ¿De acuerdo? La matriz, en vez de ser así, pues sería en coordenadas generalizadas el hessiano de v en los q sub j estrella. En este caso, pues imaginaros que tuviésemos 2, ¿vale? Si n es igual a 2, tendríamos una matriz que sería parcial segunda de v respecto a q sub 1, dos veces. Parcial segunda de v respecto a q sub 1, q sub 2. Parcial segunda de v respecto a q sub 2, q sub 1. Parcial segunda de v respecto a q sub 2, dos veces. Esta matriz es la que vamos a observar si tiene valores propios todos positivos, ¿vale? Otros criterios que se pueden aplicar, también porque lo sepáis, se puede hacer diagonalización, aunque no sé si lo habéis estudiado, no lo vamos a ver en este curso, diagonalización
por congruencias. Hay otra forma de diagonalizar matrices que esto antes, cuando Camino era hace 10 años, una cosa así, pues se estudiaba en álgebra, la diagonalización por congruencia. No sé si la habéis estudiado. Es básicamente cómo caracterizar una cuádrica en el estudio de superficie, y hay otra forma de diagonalizar diferente que me permite saber si una matriz es definida positiva, definida negativa. ¿Vale? Este es el lenguaje de si una matriz es definida positiva. Bueno, pues si la matriz es definida positiva, lo equivalente a esos valores propios le pasa igual que a los autovalores, son todos positivos, y al final se parece un poco al criterio de los valores propios. El tercero es un criterio que se llama criterio de Sylvester. Este criterio básicamente es que todos los determinantes de los menores principales de la matriz son positivos. Que lo sepáis también, ¿vale? Nosotros aplicaremos lo de los autovalores y vamos a ver ejemplos donde prácticamente ya es que está diagonalizada, ¿vale? Porque estamos en un curso introductorio, va a ser todo muy sencillito. Pero este de aquí os lo voy a apuntar porque lo conozcáis. Todos los determinantes de los menores principales de la matriz son nulos. Perdón, son positivos. Si estamos en un sistema 3×3, el determinante de la matriz es positivo y ahora te coges una fila y dejas las cajitas 2×2 que van quedando, pues todo y cada uno de esos va teniendo determinante estrictamente positivo, ¿vale? Es otra manera de verlo. Eso cuando es una matriz llena o a nivel computacional con Python, para un problema más complejo se podría ver. Para los que nosotros vamos a ver a mano, ya lo veréis en los ejemplos, pues no es... Incluso los casos en los que sea solo con un grado de libertad, pues todavía más fácil, derivada segunda igual a 0. No hay que hacer porque el GSA degenera en la segunda derivada, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, antes de lo voy a anunciar, y este ejemplo es muy interesante porque luego lo vamos a recuperar cuando estéis en análisis de estructura, lo vais a volver a ver allí, ¿vale? El ejemplo es el siguiente. Vamos a tener una barra que voy a dibujar así, un punto así, una línea vertical como referencia, ¿vale? Si acaso, fijaos, voy a hacer así, voy a dibujar la barra ya. Inicialmente voy a tener una barra así, ¿de acuerdo? Y esta barra, ahora le vamos a poner sus propiedades, os digo simplemente la idea. En la base voy a tener un resorte elástico. Un resorte elástico es un muelle que cuando quiero inclinar la barra, hace boing y me lo vuelvo otra vez a poner para arriba, ¿vale? Y aquí arriba pongo una carga P, ¿vale? Y ¡pam! Le doy un toquecito y retiro esa fuerza, ¿vale? ¿Qué es lo que observo? Que se queda en equilibrio en un ángulo, ¿vale? Entonces, vamos a poner la barra en ángulo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sin perder la referencia de la línea de la que venía, ¿vale? La trayectoria que sigue este punto, sabéis que tiene que ser una trayectoria que es como circular, ¿verdad? Ahora lo veis muy bien, circular. Esto cuando se cuenta en análisis de estructuras, a la gente le cuesta ver otra vez porque vaya a ver que en otra asignatura os vaya a sobreexponer a la teoría lineal. Y os va a parecer que los arcos se convierten en líneas rectas, lo vais a empezar a hacer una y otra vez hasta el punto que os lo creéis, ¿vale? Pero lo bonito de mecánica, o en general cuando son sistemas no lineales, pues es lo que estás viendo. Es decir, ¿qué estás viendo? Que la punta
pues tiene que bajar, ¿no? Tiene que tener esta trayectoria. Hace así. Y hará esto. ¿Vale? Entonces os voy a poner aquí los parámetros característicos. Os he dicho que aquí en la base voy a poner así un resorte elástico, que es algo así, de constante K. Aquí hay una fuerza, en ese instante, una fuerza de valor P. Y aquí hay un ángulo de valor θ. Y la barra, esta distancia, inicialmente y después, la barra va a medir siempre L, ¿vale? Esto, ya os digo, es una barra, vamos a ponerlo, perdonad, así, es una barra maciza, ¿vale? Bueno, vamos al descanso.